Chicos, buenos días. Buenos días. Chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con lo que sería la última clase de este periodo. Vamos a cerrar pues la guía. Hoy lo que vamos a hacer va a ser más que todo de tipo oral. O sea, oral no voy a dejar ninguna actividad de sustentación porque la evaluación la voy a hacer aquí tipo oral. ¿Listo? O sea que es importante aquí la participación porque la última nota va, va a corresponder a las preguntitas que yo haga pues de lo que explique ahorita. Y al final explico el formato de autoevaluación para que me lo envíen después por WhatsApp. Listo. Vamos entonces aquí a compartir. Profe, Dígame. yo enseguida le mando los trabajos que me dijo que le enviara. Sí, ahorita me los envíe. Listo. Ok. Bien, antes, entonces la clase pasada quedamos en que una reacción es un cambio químico en el que las moléculas de una sustancia interactúan con la otra. Antes de empezar, quisiera que vieran la reacción que existe entre el ácido sulfúrico y el azúcar. No sé si en el colegio la llegamos a hacer algún día. La voy a mostrar aquí de todas maneras en este video. Bien, ¿qué había antes de la reacción? Dos materiales, ¿Y cuáles eran esos dos? El azúcar y ácido el sulfúrico ácido. y azúcar. El ácido sulfúrico y el azúcar, muy bien. Entonces,
¿Ese cambio que sucedió ahí fue físico o químico? Químico, ¿Por qué fue un cambio químico? porque cambió molecularmente ambas sustancias. Ambas sustancias cambiaron del todo. De hecho, aquí el azúcar, esta es la fórmula química del azúcar, que es sacarosa, que es básicamente 12 carbonos en una estructura de hidrógeno y oxígeno. Al quemarse con el ácido sulfúrico, que me están diciendo que usted está quemando con ácido sulfúrico, ¿qué produce? ¿Alguien recuerda qué significa este simbolito? Carbono. Carbono. De hecho, mire, produce 12 moléculas de carbón por cada molécula de azúcar. Entonces, por eso es que mire que esto crece tan enormemente. Es una reacción que produce carbono en exceso. Más agua, y aquí no colocaron otra parte y de pronto se les olvidó, más otros gases que son CO2 y óxido de azufre. ¿Listo? Eso es lo que produce esta reacción. Es decir, aquí la estructura molecular está cambiando del todo. Hace que se cambie y el producto final sea carbono, agua y unos gases. De hecho, esos gases son un poquito tóxicos, son un poquito dañinos para la respiración. ¿Listo? Entonces, para que quede claro que es una reacción química, es simplemente el cambio de la estructura molecular de una a otra estructura molecular después de que hay una interacción entre las moléculas, es decir, ahí ya las moléculas interactúan. A diferencia de cuando yo mezclo agua con sal, ¿qué pasa cuando mezclo agua con sal? Las moléculas interactúan. No. Las moléculas no interactúan, simplemente se mezclan y quedan ahí reunidas unas con otras, pero no hay un choque entre ellas ni una interacción. ¿Listo? Esa es la diferencia entre una reacción y una mezcla. Entonces, vamos por acá. Existen varios tipos de reacciones, dependiendo pues de la composición y la estructura química. El primer tipo es la reacción de síntesis. ¿Cuándo se da una reacción de síntesis? Cuando dos sustancias, por ejemplo una sustancia A y una sustancia B, se unen, es decir, sus moléculas se unen para formar una sola sustancia. En este caso la llamaron AB. Vamos a ver un ejemplo aquí en este video. En este caso, el azufre y el hierro, aparte de los dos, cuando reaccionan, es decir, cuando se unen estos dos átomos, su reacción produce una sal llamada sulfuro de hierro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una reacción de síntesis en resumen? Eso es cuando dos sustancias aparte se unen o se fusionan, por decirlo así, para formar una sola sustancia. ¿Quedó claro qué es una reacción de síntesis? Sí. Bien. El segundo tipo es de desplazamiento. ¿Qué significa desplazamiento? Que el átomo o molécula de una sustancia coge y desplaza al átomo y molécula de otra sustancia. Es decir, le dice, quítese de usted de aquí, que me voy a poner yo aquí. Y la otra sustancia, la otra molécula sale de ahí. Entonces aquí están poniendo un ejemplo. Aquí la molécula A está solita y la molécula BC son una sola sustancia. Luego de la reacción, ¿qué es lo que sucede? Queda la molécula AC y la molécula B queda desplazada o solita. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo muy común es la reacción entre el sodio, el metal de sodio, con el agua. De hecho, el metal de sodio reacciona muy violentamente con el agua. Esta reacción, ¿qué es lo que sucede? El átomo de sodio desplaza uno de los hidrógenos, desplaza este hidrógeno de aquí, coge y lo quita de ahí y se pone el sodio ahí. Entonces se transforma, cuando se reacciona el sodio con el agua, se transforma en una sal, perdón, en un hidróxido conocido como hidróxido de sodio. ¿Listo? Y el hidrógeno queda aparte, queda como un gas hidrógeno. De hecho, esta reacción produce un gas, este gas se llama gas hidrógeno. ¿Listo? ¿Quedó claro qué es desplazamiento? Sí. Entonces, recuerden, el desplazamiento es que una molécula o átomo desplaza al átomo o molécula de la otra sustancia. Y la descomposición es el contrario a la de síntesis. Mientras que en la de síntesis dos átomos o moléculas se unen para formar una, en la de descomposición una sustancia conformada por dos átomos o moléculas reacciona para separarse. Ejemplo, el clorato de potasio. El clorato de potasio cuando se le añade calor, les recuerdo calor que es cuando usted prende un fósforo, es decir, si yo quemo clorato de potasio, al quemarlo, su reacción química va a producir una sal llamada cloruro de potasio y un gas llamado oxígeno. En este caso, este oxígeno está representado por ozono. Esta reacción produce ozono. ¿Listo?
Entonces, la de descomposición es que una molécula estructurada se separa para formar dos moléculas. Bien. Dentro de las reacciones existen dos tipos de fenómenos. Unos se llaman exotérmicos y otros se llaman endotérmicos. Por ejemplo, en la reacción del ácido sulfúrico y el azúcar, no sé si lo llegamos a hacer algún día en el colegio, no recuerdo si con ustedes lo hice. En esa reacción se produce una gran cantidad de calor. Es decir, aquí este vaso se calienta a tal punto que eso llega por ahí a 60 o 70 grados. Inclusive uno hasta se puede quemar por la temperatura que alcanza esta reacción. A ese tipo de reacción se le llama exotérmica porque libera calor. Y hay otras reacciones que en vez de calentarse lo que hacen es enfriarse. Por ejemplo, las endotérmicas. Ejemplo, una que vamos a ver ahorita, la de el vinagre con el bicarbonato de sodio. Cuando se mezcla vinagre y bicarbonato, la temperatura de esta mezcla se reduce, pues no tan drásticamente, pero sí se reduce en unos cuantos grados centígrados. ¿Listo? Entonces, es la diferencia entre exotérmica, que libera calor, o sea, que se calienta, y endotérmica, que se enfría. ¿Listo? Y por último, las reacciones de oxidación-reducción, estas las van a ver más en detalle cuando estén en décimo, cuando ya vean equilibrio y balance de ecuaciones químicas, que es cuando un átomo cede electrones y el otro los reparte. Más o menos parecido a lo que veíamos en cuanto a lo de los metales y los no metales. En las reacciones se presenta exactamente lo mismo. Hay reacciones en que unos metales ceden electrones y otros comparten electrones. Bien. Algunas reacciones son reversibles y otras son irreversibles. ¿A qué me refiero con reversibles e irreversibles? Por ejemplo, si yo quemo un papel, ¿será que se puede devolver la reacción para el carbón convertirse otra vez en papel? No. No. A ese tipo de reacción se le conoce como irreversible, es decir, una vez quemado el papel ya no hay nada que hacer. Ya el papel se quedó quemado y quedó convertido en carbono. Ese ejemplo, por ejemplo, aquí, cuando el sodio se oxida, o sea, cuando el oxígeno entra a atacar el sodio, se convierte en óxido de sodio. Y ya devolver esa reacción es imposible. Ya el óxido de sodio ya no lo puedo devolver para convertirlo otra vez en sodio. Mientras que esta reacción sí es reversible. Es decir, que cuando yo mezclo agua con dióxido de carbono, que se produce ácido carbónico, mediante el calor yo puedo destruir esta reacción y devolver otra vez a dióxido de carbono y agua. Este tipo de reacción sí es reversible. ¿Listo? Bueno, vámonos por acá. Ahora sí a las preguntas y aquí entonces voy a colocar punticos para los que participen. Recuerda, entonces levantan la mano o dicen, yo voy a contestar. Esta de acá, este tipo de reacción, ¿qué tipo de reacción sería? Vamos a darles un repasito. Son tres básicamente. Síntesis, dos se unen para formar una. Desplazamiento, una molécula desplaza a la otra. Profe, Descomposición. es la reacción de desplazamiento, Esta de acá es la de desplazamiento. ¿Por qué? Explícanos. porque es agua con carbono, creo, más, no, mira, es H2, no sé qué es Esto de aquí es ácido carbónico. bueno, Ácido más carbónico más sodio. sodio. Ajá. Bueno, entonces acá pasó sodio y carbono más la H que quedó sola. Ajá. O sea que ¿quién desplazó? ¿Quién desplazó a quién? El sodio desplazó a, ¿cómo se llama el otro? El hidrógeno. Al hidrógeno, muy bien. ¿Quién fue el que contestó? William. Valencia. Muy bien, Valencia. Exacto. Entonces aquí sucede una reacción de desplazamiento. De hecho, esta reacción produce calor. Cuando el sodio entra a reemplazar el hidrógeno, sucede una reacción ahí más o menos violenta porque este ácido está atacando al sodio y se produce una sal conocida como carbonato de sodio. Y en esa reacción se produce un gas. O sea, se libera un gas. Ese gas es el gas de hidrógeno. Entonces, esta es de desplazamiento. ¿Quién nos dice de esta? Otro diferente a Valencia. Hidrógeno más oxígeno que produce agua.
Profe, yo sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. Síntesis. Muy bien, Taborda, síntesis. ¿Qué? ¿Por qué No, es no de fui yo. síntesis? Dijo fue Jerónimo Pro. Sí, profe, Jerónimo fue Ramírez. Jerónimo. Yo veía un Brian Taborda. Sí, pero yo no me acordaba del nombre y lo dijo Jerónimo. Jerónimo Ramírez. Bueno, entonces uno de los dos que nos explique por qué es de síntesis. Porque se están sumando los dos elementos. O sea, Ujú, las dos partículas de hidrógeno y ujú, la de oxígeno forman el agua, se juntan. ujú. Se juntan. Acuérdense que la síntesis, muy bien. La de síntesis es una reacción que se produce cuando dos moléculas o átomos al reaccionar forman una sola molécula. Esa es simplemente la. Muy bien. Y esta última, hidróxido de bario para formar agua y óxido de bario. Es la contraria de la síntesis. ¿Y cómo se llama? Eso es lo que no sé. Están muy mal de memoria. A ver, yo les pongo por acá. Síntesis, Descomposición. descomposición, muy bien. Y explícanos por qué es de. Lo vuelvo a poner. ¿Por qué es de descomposición? Porque las moléculas están juntas y por medio de calor Ujú. se separan. Se separaron, muy bien. ¿Y cómo sabías que era por medio de calor? Ah, no sé, Lo por esta adivinaste. flechita. Bueno, Fusión y de fisión. hecho sí, de hecho cuando hay una reacción de descomposición, por lo general es una reacción que se produce por medio de calor o de luz ultravioleta, ¿ya? En este caso es por calor. Este es un hidróxido de bario, se quema, o sea, cuando el hidróxido de bario se quema, lo que produce es agua y óxido de bario, es decir, se separa, el ion OH se separa de este bario. Muy bien. Bueno, entonces por este lado de acá. Bueno, este crucigrama lo vamos a dejar así. Vamos por acá para la actividad 3. Entonces vamos a ver la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato, que es una de las actividades que se propone en esa guía. Vamos a ponerle cuidado. Para realizar esta actividad necesitamos los siguientes elementos: bicarbonato, vinagre de frutas y globos elásticos. Para iniciar, tomemos una cucharada de bicarbonato de sodio y la depositamos en el interior de la bomba. A continuación, depositamos el vinagre de frutas en la botella. Ahora, ubicamos la bomba con el bicarbonato en la boca de la botella. Volteamos la bomba para que el bicarbonato de sodio se mezcle con el vinagre. Observa lo que ocurre. Bueno, alguien me dice qué fue lo que Profe, posiblemente pasó ahí. Dígame. y cuando uno la suelta, flota. Cuando uno Pues la si uno suelta, la suelta y la flota. amarra, ya flota. No, ese gas no produce, ese sería el gas de helio, que es un gas más ligero que el aire, pero el gas que está ahí no hace que flote la bomba. Bueno, Bueno, ahí entonces, ¿qué sucedió? El bicarbonato y el vinagre Hmm, se unieron y Sí, soltaron un gas soltaron un que gas, infló la bomba. infló la bomba. un gas que infló la bomba. Bueno, voy a explicar entonces más o menos qué fue lo que pasó ahí con ese gas. ¿De dónde salió ese gas? Esta es la fórmula química de esa reacción, la voy a explicar en detalle. Esto de aquí es bicarbonato de sodio. Ese es el ion bicarbonato de sodio. Esto de aquí es ácido acético, o lo que vulgarmente conocemos como vinagre, el ácido acético. Como es un ácido y el bicarbonato es una base, ellos dos reaccionan de manera, podría decirse, violenta, aunque su reacción es endotérmica, es decir, que cuando estos dos reaccionan la temperatura baja.
Entonces, cuando ellos dos reaccionan, ¿qué es lo que se produce? Se produce una sal, o sea, en el asientico de la reacción queda un polvito que es esta sal conocida como acetato de sodio. Queda un gas, es el que infla el globo, que es el gas de CO2, el mismo que nosotros exhalamos, el mismo que botan los carros, ese CO2, más agua, es decir, que el sobrante que queda en forma de agua. Listo, entonces lo que está inflando el globo aquí de estas tres sustancias, ¿qué sería? Lo que nosotros respiramos, el CO. Exhalamos, lo que nosotros botamos, el CO2. Si nosotros respiramos CO2, nos moriríamos, nuestro sistema no soportaría el CO2. Recuerda que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Muy bien, entonces este sería el gas que estaría inflando ese globo. Lo que decía ahorita la compañerita, que ese gas hace que el globo flote, no. Los globos que flotan se inflan es con gas de helio o con gas de neón, que es un gas más liviano que el aire. El CO2 no produciría ese mismo efecto. Bien. Entonces va esta primera pregunta. Bueno, esa ya la respondieron de hecho. ¿Qué sucedió cuando el Profe, bicarbonato? Dígame. y que el gas... No. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría entonces si mezclo agua y bicarbonato? ¿Quién nos explica? No, nada, no se inflaría el Nada, globo. el bicarbonato se queda abajo. El El bicarbonato. bicarbonato cae y queda abajo, sí. Si es agua ¿Por qué? caliente, pasa casi lo mismo. Porque Si sí. es agua fría, no pasa nada. Porque Ajá. le ¿Es agua falta... caliente qué? Porque le falta el acetato de sodio. Le falta el ácido acético, el vinagre. Sí. Qué pena. El bicarbonato, por ahí alguien dijo que con agua caliente. Con agua caliente sí reaccionaría. ¿Qué, Valentina? Sí, ¿Y por qué crees que con agua caliente sí reaccionaría y con agua fría no? Tampoco reacciona. Pero usted ¿Cómo? sí me puso nota a mí. Bro, tampoco Sí. reacciona. Tampoco reacciona. O sea que al fin, ¿qué? ¿Sí o no con agua caliente? No, No, profe, no. Bueno, No, queda estoy abajo, segura. queda abajo igual. bueno, queda abajo si no lo revuelves. De hecho, si lo revuelves con una cucharita, él se entremezcla Pues con el sí. agua. O yo Ajá. digo, si usted la echa así como, Sí, échale, pero si usted la echa así, chalo, hecho ya, él cae abajo. ya Ajá, cae abajo. muy bien. O sea que esto sería un cambio físico o químico. La mezcla de esos dos. Físico. Sería Sí. simple. Un cambio físico, simplemente el bicarbonato, las moléculas de bicarbonato van a quedar ahí revueltas con las moléculas de agua, pero no va a haber un choque entre ellas, o sea, no va a haber una Si fuera reacción. químico, habría que echarle, pues para que sea químico más que todo sería como en vinagre. En un Profe, ácido, Hoy también cualquier ácido. reacciona con si le echa limón. limón. ¿Cómo? profe, Dígame. no, es que cuando lo echas en vinagre no cae porque el vinagre hace que Que reaccione. el bicarbonato reaccione y Ajá, como que se deshaga y produzca unas burbujas, que esas burbujas producen el gas que hace que el globo se infle. exactamente. De hecho, no es solamente con vinagre, el bicarbonato de sodio al ser una base reacciona con cualquier ácido. Usted le puede echar ácido Pero nítrico, ácido de limón. limón, el limón es ácido cítrico. Cualquier tipo de ácido va a reaccionar con el bicarbonato. Muy bien. Cabe aclarar que el agua no es que no reaccione con ninguna sustancia. El agua, de hecho, sí reacciona con algunas sustancias, no con todas, sobre todo con los metales alcalinos. Cuando hablo de metales alcalinos, hablo del sodio, el potasio, el magnesio. El agua reacciona muy violentamente con esos metales. ¿Listo? Vamos por acá. ¿Y cómo reacciona? Él reacciona formando una base, formando un hidróxido, y en la reacción se producen gases de hidrógeno. ¿Ya? Pues, Bien, vamos aquí a esta siguiente. Aquí no se miró. No le dio la gana de abrir eso. Bueno, ¿qué ocurre si tomo unas tijeras y corto un papel? ¿Es un cambio físico o químico? ¿Alguien diferente que no haya? Físico. ¿Por qué físico? Físico. Porque no va a haber ningún choque, pues, ¿sí me entiende? O sea, no va a pasar como cuando usted, como estamos en el ejemplo anterior, que usted mezcla un ácido cítrico con el bicarbonato, simplemente usted está cortando una hoja de papel. Ajá, simplemente el papel cambió su forma, pero sigue siendo papel. Pero Muy bien. sigue siendo papel. Muy bien. Si echo una hoja de bló arrugada a un vaso con agua, ¿físico o químico? químico. Físico.
Físico, Físico. ¿Y por qué físico? porque no está haciendo ningún, pues no está haciendo ningún cambio, Ninguna reacción. ni ninguna reacción, simplemente se está Profe, produciendo un el cambio papel físico. sigue ahí, solo se arruga por el agua. Muy Pues sí, bien. sigue siendo una hoja de blog, pero en el agua. Sí, sigue siendo una hoja, pero mojada, por Eso. decirlo así. Exactamente. Y si tomo una hoja y con un fósforo enciendo ese papel, Profe, un físico igual. Es también es químico. físico. Profe, ese es Químico, químico. químico. Porque es químico. Químico, perdón, Porque porque se convierte en carbono, eso, El- porque está pasando de una hoja a ya cenizas. Ajá. a carbono. Ahí la reacción química sería la hoja que es celulosa, la composición química de la hoja de celulosa, al prenderle fuego está oxidándose, o sea, o celulosa más oxígeno va a producir carbono y CO2. ¿Te has visto que eso desprende un gas? Cuando uno quema un papel desprende un gas. Ese gas es Sí. CO2. ¿Listo? Muy bien. ¿Y si estiro una bomba? ¿Sí qué? Físico. 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 ¿Por qué es físico? Porque no se está produciendo Porque la ningún- bomba no está cambiando, La bomba no solamente está- cambia de tamaño. Sigue Cambia siendo de una forma. bomba y ya. Ajá, cambia de forma, pero su estructura molecular sigue siendo intacta. ¿Y si quemo la bomba? Si quemo el caucho de la bomba, Pues ya sería químico. Químico. ¿ahí qué reacción produciría al final después de quemarse la bomba? Pues Se quedaría deshace. como dura. Porque se estaba. No. No, se deshace. Se deshace y al final ¿qué queda? ¿Alguien no ha Se quemado una derrite. bomba? ¿Qué Se produce al explota. final? No. Esta inflada se explota. Vamos a suponer que está desinflada. Queda como caucho. El caucho se Queda quema. como. Y huele a caucho quemado. Bueno, el caucho quemado son unos gases de azufre, porque el caucho contiene azufre. Pero al final, ¿qué queda? Esa costrica, ¿qué será? Sería plástico. No. Eh, Al final queda algo como negro. ¿Eso qué será? eh, Carbón. 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 Recuerden que todo lo que se quema, Frío. todo lo que se quema, mira, anda muy bien. Todo lo que se quema básicamente se convierte en carbón. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces vamos a dejar aquí por hoy. Ya entonces con esto cerramos entonces la guía número 2. Recuerdo que algunos todavía no me han entregado la única actividad de esta guía que puse, que fue la de las preguntas con respecto a la velocidad de una reacción química. Aún no me la han entregado. Entonces recuerden que si no entregan eso van a quedar como nuevos los y el periodo ya cierra mañana. O sea Profe. que solamente tienen plazo hasta mañana. Profe, Dígame. William Valencia se la debe. William Valencia, sí. La última actividad. Zapata Tare, Juan Sebastián. Vea, voy a decir únicamente los que la han entregado. Entonces ya los demás asumirán que no la han entregado. Tobar Carlos David, Ortiz Juan Manuel, Gutiérrez Manuela, Cano María Alejandra y Bedoya María Camila. Los demás no tengo evidencia de Profe, yo no estoy ahí. ¿Pero cuál es esa? la que dejé hace 15 días, la actividad que dejé hace 15 días. Que hace 8 días no tuvimos clase. Hace 15 días dejé una actividad que era responder una preguntita con respecto a la velocidad de reacción. Si no la he hecho, te recomiendo ver entonces el video de la clase de hace 15 días. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar aquí que esto también hay que entregarlo para mañana. Que ya mañana cerramos periodo. Si lo pueden enviar hoy, con mucho mejor. Este formato de autoevaluación, si quieren le toman el pantallazo. Igual está también en la guía en la última página. Si no, entonces le toma el pantallazo, entonces le van a colocar un valor a cada ítem y luego van a hacer la sumatoria y el promedio para sacar el total de la autoevaluación. Cuando lo tengan me lo envían por WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Ok. Entonces les recuerdo los compromisos. Profe, profundización viene también con ciencia, ¿cierto? Profundización vale el 40% de ciencias. ¿Sí? Ah, listo. Entonces recuerden, compromisos para hoy a más tardar mañana, porque ya el sistema no lo cierran mañana. Entonces entregar este formatico de autoevaluación diligenciado ya. No es necesario copiar los ítems, simplemente colocan el valor de cada ítem y el promedio. Entonces llenar este formatico de autoevaluación y enviármelo por WhatsApp. Y si me deben actividades, recuerden enviármelas a más tardar hoy. ¿Listo? Porque ya tengo que estar computando notas
entre hoy y mañana. ¿Listo, chicos? No, profe. Ok. Bueno, entonces feliz día para todos. Igual para usted. Profe, igualmente. Gracias. A ver, bendiga. Ok.